Y la razón por la, y la razón por la que no entendemos esto es porque muchas veces el neurofisiólogo está en un lado y el clínico está en otro lado distinto, entonces la mejor forma en la que se ha venido haciendo es interpretando realmente toda la cabecera del paciente y eso es algo que nosotros tenemos. La ventaja que tenemos y tenemos como intensivistas es que yo tengo el paciente al frente todo el tiempo. El neurofisiólogo manda al técnico, el neurólogo manda al técnico, él conecta de la mejor manera el electroencefalograma y se va y de vez en cuando viene y está revisando que los cables estén bien puestos, que todo esté bien manejado. Y soy yo el que tiene que estar viendo, dependiendo de las alteraciones que yo estoy determinando en ese paciente, lo que puede estar pasando en el electroencefalograma. Entonces, algo como esto nos da como unas pautas iniciales y la idea no es ni mucho menos leer electros después de mucho más después de algo tan cortico, pero sí por lo menos entender un poquito cómo es que funciona esto y sobre todo entender ese electroencefalograma como la herramienta funcional más útil que podemos tener en la unidad de cuidado intensivo. Cuando me hablo de esto es que nosotros siempre estamos muy dependientes de las imágenes, pero las imágenes realmente son estructura y el cerebro es un órgano de funcionamiento más que de estructura. Porque muchas veces hemos visto esas imágenes con esos cerebros horribles y que uno dice, uy, esta vaina de tan feo que será, y el niño funciona perfectamente. Y en muchos otros casos también tenemos esos cerebros que parecen que no tuvieran absolutamente nada, pero tenemos un paciente completamente comprometido. Entonces, estas son muy buenas herramientas y desde lo funcional me ayudan muchísimo. Eso sería como para complementar. Acérquense siempre al neurólogo, estén de la mano de él, porque pues a nadie le gusta entrar a unidad de algo intensiva a menos que sea un intensivista. Casi todo el mundo le da pereza hacerlo, pero sí, si tratamos de ver un poquitico más las puertas, si somos, pues tratamos de entender al interconsultante y sobre todo de hacerle entender a él las preguntas que nosotros tenemos, va a ser mucho mejor y sobre todo este tipo de herramientas van a ser muy útiles. Créanme que son tremendamente útiles. Juancho, mil gracias, muy claro. Creo que una de las cosas que hemos aprendido de oírte todos estos años ha sido como el uso de la electroencefalografía para muchas otras cosas, que no sea solamente un antiepiléptico, sino que realmente trae mucha información y variación en tiempo real. Y algún día aprenderemos a leer las rayitas, pero digamos que con repetición y viendo mucho de estas estructuras uno realmente va aprendiendo muchas cosas. No sé si alguien Esa, en la quisiera espérate, preguntar. esa parte es muy importante porque tenemos siempre el electroencefalograma como una herramienta para detectar convulsiones y como ustedes se dan cuenta pasa mucho más allá de eso. De hecho, en los pacientes que yo tengo en la unidad, en general, para lo menos que los pido son para convulsiones. Uno mira para ver cómo está la perfusión diferencial, cómo están esos trazados de fondo, cómo va madurando una encefalopatía, ese paciente que yo tengo dormido y que no sé cómo va y quiero saber en 24 horas cómo ha pasado, yo puedo ver ese patrón de maduración, ese patrón de progresión o ese patrón de deterioro, entonces me ayuda muchísimo y mucho más allá de eso, así que saquémonos de la cabeza eso que incluso los mismos neurólogos tenemos, y es que el electroencefalograma me sirve para ver descargas, pero en cuidado intensivo me sirve para muchas más cosas y como les mostré en los ejemplos, pues es una herramienta súper útil para muchísimas más cosas desde lo funcional. Así es. No sé, ¿alguien del auditorio tiene alguna pregunta puntual para Juan David? ¿Alguna duda que haya surgido mientras revisaban? ¿O un comentario de experiencias que hayan tenido con el electroencefalograma? Dale, Hernán. Hola, buenas tardes. Primero, la charla estuvo muy chévere. Estamos implementando el servicio de electroencefalografía continua acá en Medellín y es bastante complejo, sobre todo porque los equipos no permiten ver a veces o revisar las ondas en conjunto como lo haría un electroencefalograma convencional, sino que a veces permite solo evaluar una derivada, entonces eso lo hace complicado. Entrenar el ojo es lo más importante, es estar viendo electroencefalogramas y como decía Juan, lo ideal es tener como neurología en la mano, pero desde el enfoque del intensivista. Digamos, lo que hemos intentado acá es no llegar a hacer el diagnóstico, pero sí ver los patrones y poder identificar si hay algo que necesite una intervención urgente. Entonces, yo creo que la invitación es a que sigamos entrenándonos en esta herramienta que creo que muy pocas unidades la tienen en el país. Muchas gracias, Hernán.
Bueno, muy bien, entonces, Juan Sebastián, dale. Profe, pues obviamente, pues no sé, a mí se me dificulta bastante este tema porque es algo nuevo. Sobre todo a veces establecer que algo es patológico y digamos que es una de las cosas que me parece un poco peligrosa, que uno diga que algo está alterado cuando de pronto es normal y se ponga a hacer sobreintervención. Entendiendo eso, digamos que lo que habla el doctor Roa, pues uno puede ver cambios y pues eso sí le puede ayudar por lo menos a decir, bueno, algo está pasando, ¿sí? Pero hay algún otro tipo de, yo sé que en el taller de pronto lo vamos a hablar, pero algún tipo de detalles adicionales que uno diga, probablemente esto sí es más dado por algo patológico y no es una actividad normal. Mi recomendación en este caso es la siguiente. Acuérdense que nosotros tenemos un paciente con una clínica y esa clínica siempre que tiene que estarme dando pautas. Entonces, la ventaja que yo tengo como clínico es que uno me interpreta muy bien qué es lo que está pasando con el paciente, interpreto las variables fisiológicas, cómo están cambiando, interpreto los movimientos que tiene. Entonces, eso es lo que a ciegas, sin tener el electroencefalograma, me muestra. Ahora, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es yo sumarle esas variables que estoy viendo fisiológicamente, digo, clínicamente, y tratar de llevarlas al electroencefalograma. Quizá al principio no sea sencillo. Y una de las cosas con las que uno más se confunde son con los artefactos de movimiento. A veces uno ve ese montón de rayas, como les decía, y uno dice, uy, esta vaina que eso se ve como raro y se ve como anormal. Sin embargo, en la medida que uno ve ese paciente en ese momento, anota de pronto la hora a la que sucedió, qué fue lo que pasó, le manda un video al neurólogo y empieza a hacer esa interrelación con el neurólogo inicialmente, eh, ya después de un tiempo uno va viendo cómo sí puede empezar a interpretar esos patrones. Entonces ya dice, oiga, eso me pasó la vez pasada y yo veía esto y esto resulta que era movimiento. No, pero no, esto me pasó la vez pasada y yo veía esto y resulta que eso sí era crisis. Entonces ahorita como van a ver de pronto parte del taller, si hay unos signos distintivos de alteraciones y como les mostraba hace un rato la punta onda lenta, cosas como esas, que me pueden mostrar ese patrón. Ahora, la otra cosa que yo tengo es que yo tengo la ventaja de tener el manejo farmacológico. Me explico, yo tengo un paciente que lo tengo ventilado, que lo tengo sedado y que veo que tiene un patrón que podría ser de descargas. Y yo no sé si eso puede ser porque se está moviendo o no. Pues si lo tengo ventilado y tengo protegida la vía aérea, pues qué más da ponerle una dosis pequeñita de relajante y dejarlo quieto durante unos segundos. Si yo dejo el paciente quieto durante un ratico, que pueden ser, no sé, 2, 3 minutos, yo puedo ver qué es lo que pasa con ese electroencefalograma sin la intervención de los movimientos musculares. La otra cosa es que yo también como clínico sé los aparatos que tengo. Yo sé cómo oscila el ventilador, yo sé cómo oscila la máquina de diálisis, yo sé cómo oscila el ECMO incluso, y eso también me produce cambios eléctricos y yo puedo ver, oiga, con qué frecuencia estoy viendo esto, este patrón que estoy viendo, ¿no será que la misma frecuencia que tiene la bomba de la nutrición o la misma frecuencia que tiene el ventilador? Entonces son cositas que yo me acerco y digo, oye, estoy viendo esta puntita que está saliendo en este momento, qué más está pasando dentro del paciente en ese momento. Entonces, en la medida en que uno llega, se para unos minutos y empieza a mirar y hacer esa comparación entre la clínica y lo que está viendo en el electroencefalograma, se va apoyando mucho y así poco a poco, después de ver 4, 5, 6 veces, ya uno ya empieza a establecer esos patrones y obviamente pues con la retroalimentación del neurólogo nos funciona perfectamente. Ahora, para el neurólogo también eso es importante porque para uno muchos de los patrones, y eso pasa con muchos neurólogos, y por ejemplo tienen poca experiencia en leer estudios en unidad de cuidado intensivo, reportan cosas que uno claramente sabe que no lo son. Reportan la oscilación del ventilador, como les decía, la oscilación de la máquina de la nutrición enteral cuando hace ese giro, eso me da, y lo reportan como eso cuando yo lo mismo, pero pues esto claramente es uno de los aparatos que tiene ahí, entonces uno retroalimenta al neurólogo con eso y así de esa forma se queda esa simbiosis en la que uno se va apoyando, la que finalmente queda el intensivista tan suelto en las cosas que lo que hace es, o le mando una foto y dice, oiga, ayer pasó esto, yo le puse tal cosa, y él después le dice, oiga, sí, muy bien hecho, o no, ¿sabe qué? Eso de pronto no, ¿sí? Entonces no nos pasa para diagnosticar, pero pues para sobre manejar a los pacientes, pero sí poco a poco nos puede ayudar mucho a establecer mejor unas pautas más claras. Y por ejemplo, con el último paciente que les mostraba, pues yo me ahorro un montón de tiempo de sedación por haber leído bien un electroencefalograma rápidamente. Entonces eso, acuérdense siempre entre las dos cosas y uno poco a poco comparen, no miren un estudio aislado, que eso es lo que hace el neurofisiólogo porque él solo ve las rayitas, nosotros tenemos el paciente global, el paciente completo y eso es muchísimo más valioso.
La clínica siempre tiene que prevalecer. Muchas gracias, Juan. No sé si Juan Sebastián se quedó la respuesta contestada. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, muy bien. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, entonces si quieren empecemos el taller. Entonces Juan les mandó unas preguntas para que exploraran unos temas. El primer tema que envió fue los elementos electroencefalográficos de un estudio de sueño en un niño mayor de 2 años, como cuáles son los patrones, los usos, esas cosas que encontraron. Entiendo que hicieron por equipos la cosa. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Con Laura Lima, residente del CES. Bueno, entonces voy a empezar pues como hablando como de los cambios normales en el sueño. Estos estudios del sueño son, digamos que sufren unos cambios fisiológicos que son resultado de los procesos de maduración cerebral que se producen durante la infancia y por ejemplo, durante los primeros meses de vida uno encuentra pues que se producen los cambios más importantes en relación con el proceso, incluso como cuando los pacientes son prematuros o con el proceso de nacimiento y de maduración inicial. Después de los 2 años de vida, el ritmo básico posterior aumenta desde las frecuencias teta pues, iniciales hasta el rango alfa y empieza con un aumento progresivo que se caracteriza por tener entre 6 y 7 Hz en el segundo año, entre 7 y 9 Hz alrededor del tercer año y llegando más o menos hasta 11 Hz a los 10 a 11 años. Y pues lo que describen es que después de pues de la adolescencia en adelante no se encuentran cambios como muy importantes como en este ritmo de base. Eso puede tener una variación interindividual pues importante e incluso puede presentar asimetría entre los hemisferios, aunque rara vez esa asimetría es importante y lo que está descrito es que no supera los 20 milivoltios. Bueno, durante el sueño, en etapa 2 del sueño, se pueden, digamos, encontrar algunas de las características que pues hablábamos, que nos mencionaban en el taller, como los usos del sueño, las ondas de vértice y los complejos K. No sé si alguien tenga algo que complementar respecto al ritmo base del sueño o si ya seguimos con los otros elementos. No, bueno. Parece que no. Bueno, hay otra cosa importante y es que la actividad lenta posterior, como entremezclada con cambios, lo que yo entendí es como con cambios de base que pueden seguir siendo normales hasta alrededor de los 6 años. Y ya para los 12 años, pues prácticamente no se presentan. Y pues eso también hay que tenerlo presente para no, digamos, malinterpretarlo como un cambio patológico. Durante el sueño, entonces, especialmente en la etapa 2, encontramos la presencia de usos de sueño. Los usos de sueño tienen unas formas que describen como unos preusos o unos usos, no recuerdo el nombre, unos usos, bueno, como unas formas que son de menor amplitud y de menor frecuencia, pero los usos como tal se presentan en este grupo de edad, por encima de los de 1 a 3 años. Estos usos de sueño predominan en las regiones centrales, son máximas en el vértice, como características son simétricos, son sincrónicos y el rango es de 12 a 14 Hz. No sé, me dicen los compañeros cuando quieran seguir. Las ondas vértice también pues predominan a esta edad, entre el primer y el tercer año de vida. Estas ondas pueden tener una amplitud mayor y se pueden presentar en ráfagas y los complejos K pueden tener, pues son ondas lentas, difusas de alto voltaje y aparecen entre los 5 y los 6 meses de vida, aunque su ausencia pues no es patológica.
No sé si alguno de los compañeros quiere complementar algo. Buenos días, mi nombre es Jennifer Morantes, yo soy residente también del CES de cuidado intensivo. Pues como para complementar lo que nos comentó Laura, pues los usos de sueño son, digamos, como estructuras que realmente implican normalidad, que su ausencia en un estudio electroencefalográfico implica que hay una lesión cerebral que puede ser grave, que como ya nos comentó, pues se dan como en brotes simétricos que en algunos pacientes pueden estar más extensos, pero realmente son como en forma de brotes. Y cuando el paciente se profundiza un poquito más en el sueño, se pueden presentar incluso en la parte más frontal. A veces se acompañan o casi siempre se acompañan durante el estadio 2 del sueño por los complejos K. Entonces uno ve la asociación de usos de los usos junto con los complejos K, que entonces se ve como las ondas de alta amplitud de los usos y luego la onda lenta que tiene, pues lo característico es una onda negativa que va subiendo y luego una onda positiva que es cuando empieza a bajar, que es como esa eh, amplitud grande y frecuencia lenta, característico de los complejos K. Y ya posteriormente cuando el paciente se profundiza más, pues lo que predomina en estos pacientes ya es un ritmo lento que puede llegar a ser pues, el predominio delta. Y en el sueño REM, que es como la otra característica de los niños de esta edad, es que pues hay un cambio hacia el ritmo teta. No sé si haya algo más. Bueno, así como para resumen, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Casey Fuente, también residente del CES, pues, de reciente ingreso. Pues los usos del sueño, ráfagas de frecuencias rápidas, entre 12 y 15, como dijeron mi compañera, en en el estadio 2 de la fase del sueño, igual que los complejos K, pues que son lentas, ondas lentas, como bifásicas, ellas hacen como una onda negativa y son de amplitud muy elevada, con una deflexión también positiva, y principalmente están en la segunda fase del sueño. Y pues ya las ondas vértex, como bien se han explicado, pues principalmente aparecen en la primera fase del sueño. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna anotación. Pues bienvenidos. Gracias. La razón de esta pregunta es importante porque casi todos los pacientes que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, que estemos monitorizando y que no tengamos como esa base clínica grande que me la da el paciente despierto, al que puedo ver moverse, puedo ver la simetría, puedo ver el contenido de conciencia, pues están en esto y están en sueño. Entonces quiero que, probablemente, yo esperaba que de pronto tuvieran como una laminita de eso, pero entonces quiero que todos lleguen y cojan Google y ahora ni miren cómo se ve un uso de sueño y cómo se ve un complejo K. ¿Para qué? Para que cuando empiecen a ver los electroencefalogramas, los busquen. A mí, la verdad, no hay una cosa que me dé más alegría de cuando llego y abro un electroencefalograma, una tele de un niño y me aparecen sus usos de sueños porque yo digo, ese cerebro está funcionando bien. Entonces, búsquenlos. Cuando identifiquenlos, miren muy bien cómo son. Acuérdense esa localización frontal y central, o sea, EFC, bilateral, tanto impar como par, como habíamos visto. Y traten de identificar en esos pacientes que ustedes vean en la unidad de cognición. Si ustedes ven eso, alegrense que el cerebro probablemente va bien. ¿Sí? Entonces, por eso, la razón de esta pregunta específicamente es para que todos identifiquemos esa estructura y con que identifiquemos esa estructura, con eso ya quedo yo medianamente contento de este taller. Así que lo que les digo, denle Google y cuando vean un electroencefalograma traten de buscar. Usted no se imagina la alegría que uno le da cuando lo identifica. Y de hecho me pasa aquí porque muchos de los que empiezan a leer electro llegan y me llaman a decir, oiga Juan, mire, un uso de sueño. Y yo, bien muchacho, bien. Entonces eso es una buena cosita para que la tengan en mente. Si quieren quedar con algo de esta charla, usos de sueño, complejos K durante el sueño en esa región frontocentral y empezar a identificarlas. Si quedamos con eso, ese es un muy buen primer paso para entender el electroencefalograma. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a Jenny, a Casey y a Laura por el aporte. Estuvo muy interesante y bienvenidos. La segunda pregunta está orientada hacia
en las condiciones de vigilia, de ojos abiertos, ojos cerrados, que se ve un patrón predominante posterior, ¿cómo es y qué características tiene? Juan lo mencionó un poco en su charla, pero lo pueden complementar. Dale, Shirley. Hola, buenas tardes. Shirley Lampreda, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar cada una de esas condiciones que él preguntaba en este punto: el sueño, la vigilia y los cambios de los ojos. Entonces, buscamos cuáles eran las características del electroencefalograma en el sueño. El doctor ya lo nombró en la charla, nos contó que el patrón predominante era la actividad delta y la actividad teta, donde la actividad teta era la actividad de bajo a moderado voltaje, que no superaba los 10 milivoltios y que usualmente estaba presente en menores de 15 años y en los adultos en una fase de somnolencia. Hicimos una búsqueda pues de los hallazgos, pero es que se me pixeló mucho la imagen, qué pena con ustedes, se me distorsiona mucho la imagen cuando la voy a presentar. Y lo que encontramos pues de la otra característica de la onda delta es que pues no se esperaba encontrar pues en las personas despiertas. Esta es una onda característica pues del sueño. En la parte de vigilia encontramos que las características era predominantemente alfa. Entonces, en las personas despiertas que están acostadas, que están con los ojos cerrados, la actividad es esta onda alfa, que es predominantemente de 8 a 12 Hz, con mayor amplitud en las regiones occipitales. En las regiones occipitales. Esta onda se atenúa o se bloquea al abrir los ojos o con los estímulos auditivos. La amplitud es variable, con un aumento o disminución de la amplitud, con una máxima positividad y una máxima negatividad, que era lo que el doctor explicaba en la charla. Con los ojos cerrados, pues la característica era lo que hablábamos previamente, era la onda alfa. Y en el patrón específico que se estaba preguntando la característica específica era el patrón dominante posterior. Lo que encontramos era que ese patrón dominante posterior pues era el mismo alfa, con las características que habíamos mencionado previamente, de 8 a 13 Hz, de predominio occipital y con una amplitud de 50 milivoltios. Que se ve en las personas en vigilia, en reposo y con los ojos cerrados, y que desaparece al abrir los ojos. No sé si alguien tiene alguna otra apunte con esto. Entonces, perfecto. La segunda cosa que aprendimos, entonces, usos de sueño y complejos CAE, la primera en sueño y la segunda en vigilia, y de hecho, ya anteriormente lo había mencionado y me dio un montón de alegría cuando dijo, no, y tenemos una cosa que se llama patrón dominante posterior, súper bien. Patrón dominante posterior es decir, algo que se ve en las regiones posteriores, parietal y occipital, cuando cierro los ojos de una persona sana, ¿sí? Normal. Pues eso también, cuando esté enfrente de un electroencefalograma de una persona que esté despierta, díganle que cierren los ojos o miren que tenga eso, porque también me habla de la integridad del cerebro. La integridad del funcionamiento cerebral me lo dice, que tenga un buen patrón dominante posterior. Entonces, el electroencefalograma tiene muchos más elementos en sueño que en vigilia, pero de los elementos en vigilia que son importantes es precisamente este. Y en nuestro escenario tenemos la ventaja de que en vigilia yo me puedo acercar al paciente, mirar cómo se mueve, mirar cómo habla, entonces con eso lo complemento. Bueno, mil gracias, Silly y Juan. La tercera pregunta, entonces, ya va más orientada a descargas epileptiformes. ¿Cómo se diferencian de artefactos o artificios? Juancho. Pues muy buenas tardes. Nosotros pues trajimos ahí unas imágenes pues para tratar de complementar, y pues con la ayuda, yo creo que el doctor Roa, pues vamos a tratar de interpretarlas. Bueno, entonces, Diana, entonces pues nosotros nos había tocado este punto en el cual pues teníamos que describir ciertos hallazgos que se encuentran en un electroencefalograma de un paciente con epilepsia, con una crisis epiléptica. ¿Sigue?
Entonces, digamos que los retos era algo de pronto lo que ha preguntado el doctor. Hablaban mucho que es a veces difícil diferenciarlo, sobre todo con una actividad delta, que va de 0 a 3,5 Hz, diferenciar los artefactos, que pues Angélica lo último nos va a hablar de manera clara y digamos de diferenciarla de varios artefactos. Y, lo último es diferenciarlo de ondas agudas que no están asociadas realmente a epilepsia. ¿Sigue? Digamos que una de las ondas, o estas son las ondas de las cuales el doctor nos indicó en las preguntas. Entonces, la primera, la punta onda lenta, que es una onda rítmica de 3 Hz. Se presenta con mayor frecuencia en crisis de ausencias, en síndrome de Lennox-Gastaut. Ahorita vamos a ver ejemplos que de pronto pues, nos van a ayudar un poco más. La segunda son las ondas de polipunta, que son ondas rítmicas más o menos con una frecuencia de 4 Hz. Se presentan más en crisis mioclónicas, y hay unos complejos periódicos que se presentan en algunas patologías como las que están ahí descritas en la diapositiva, y se presentan sobre todo en crisis focales en un 80%. A continuación, entonces, ya tenemos la descripción gráfica de cómo son las puntas. Entonces, nos va a ayudar Andrea. Entonces, la punta va a tener un aumento transitorio y bien definido pues, de la actividad eléctrica, que son los que podemos ver acá. Tienen una morfología picuda y una duración entre 20 y 70 milisegundos. La amplitud pues, va a ser variable y corresponde pues, a descargas neuronales hipersincrónicas y simultáneas. Como nos explicaba el doctor en la charla, cuando no vemos que sea simétrico, o sea, que lo encontramos pues, en dos de los electrodos, pues debemos de sospechar pues, que este es un artefacto. Bueno, si quieres, vuelve un segundo. Entonces, doctor, por ejemplo, ahí sería una punta que más o menos sería, esa es 3 Hz, ¿sí? Bueno. La idea es, uno las cuenta, acuérdense que entre rayita y rayita hay 10 segundos, entonces Exacto. Si tengo más o menos, si me caben 3, podrían ser 3 segundos, pero ustedes se fijan en el cuadrito de abajo, no alcanza a ser 3 Hz, alcanza a ser más o menos 2 Hz. Ahí aprovechemos con este que tienen ahí, esa que ustedes tienen ahí es bien difícil. Es una que no se ve tan clara, es bien difícil, pero ¿qué cosas me pueden decir a mí que puede ser una descarga o algo anormal? Una de las cosas que tiene que tener una localización que sea lógica. Si yo tengo una punta que me dice que está en PC3 y tengo la otra que está en P2, por ejemplo, y digo, no, pues qué lógica tiene una descarga que está en un lado del cerebro, pero se presenta en la otra y en la mitad no tengo nada. Esa es una de las cosas que yo tengo que ver. La segunda cosa, y ustedes se dan cuenta precisamente en el cuadrito de abajo, que ella viene como con una periodicidad, si se fijan ustedes, que como que viene y se repite, sí, que está apareciendo más o menos una vez en cada cuadrito. Entonces eso me dice a mí algo está pasando porque ese patrón, los patrones de descarga generalmente son patrones periódicos, que se van repitiendo, o que se van repitiendo y se van incrementando cada vez, como que van subiendo, esas son cosas que le pueden ayudar a uno. Si ustedes se devuelven un poquitico en ese mismo cuadrito rojo, justo al principio cuando empieza, ustedes ven que hay como unas rayitas ahí. Eso es lo que generalmente uno a veces confunde, pero si ustedes se dan cuenta, miren que es algo completamente desorganizado, que como que no tiene una cara de absolutamente nada, y a veces uno se confunde y dice, oiga, yo veo eso que son como si fueran muchas puntas, pero realmente no tiene ese patrón más periódico que ustedes ven más adelante, esa repetición, que son muy parecidas unas a otras, ¿sí? Pero lo que les digo, esta es una bastante difícil. Ustedes miren la que está arriba, está como muy aislada. Si ustedes se fijan esa que está allá, pero entonces yo me voy un poquitico más adelante y veo que más adelante sí la tiene, ¿sí? Casi en esa parte, ¿sí? Entonces esa, como les digo, ahí es un poquito difícil, pero yo me ayudo porque abajo también las tengo, entonces eso me ayuda a mí a complementar un poco. Perfecto, sí. Sí, o sea, en esta sí podemos encontrar que hay ondas picudas, lo que pasa es que se ve una duración un poco más larga, que es de 70 a 200 milisegundos. Entonces, esta, doctor, sí, digamos, es más característica de ver las ondas de punta, o es lo típico que uno podría ver. ¿Me escuchan? A ti sí, creo que el que se perdió fue Juan. Ah, bueno. No, aquí estoy. Bueno,
Es que estas las encontramos como ondas agudas, pero pues se ven como las ondas que veíamos pues anteriormente, pero pues con una amplitud un poco mayor, que son ondas de punta. Pero pues la frecuencia la vemos pues un poco más intensa. Y realmente sí las ven ustedes, pero si ustedes se fijan, miren debajo del cuadrito, no solamente tiene una onda aguda, es que pues no es tan puntuda como una punta, pero tiene una punta, pero es más puntudita que una onda. Sí, entienden como la diferencia entre una onda aguda y una onda, pero bájate uno más. Eso es una punta. ¿Sí se fijan ustedes? Ok. Y viene una punta y después de eso viene una onda, que es una onda que si no fuera por esa melladita que fuera ahí, podría ser una onda lenta diferente a la que está arriba, que es un poco más puntudita. ¿Sí? Entonces realmente, desde el punto de vista real, fisiológico, en que sea peor tener una punta que una onda aguda o que una punta onda, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que sí me ayuda a mí a definir que definitivamente es un patrón que es anormal con respecto a otro tipo de ondas que yo puedo tener. Para eso me sirve. ¿Sí? Yo puedo decir que en términos de descarga, es casi lo mismo tener una punta, una onda lenta o una onda aguda. ¿Sí? En eso, ojalá esto no lo esté oyendo un neurólogo para que no diga eso, pero desde lo práctico en términos de descargas funcionan como la misma cosa. Pero es para que ustedes entiendan que existen esos tres patrones distintos de descargas epileptiformes. Ok, pues esto ya es cuando tenemos representaciones compuestas, en donde tenemos pues ya puntas y pues otras ondas, que esto es una punta onda, que aparece pues una onda lenta, seguida pues de una punta seguida de una onda lenta, que puede ser pues de presentación focal o generalizada. ¿Y En qué hay las, después de eso? Miren el rojito, ¿qué se ve después del rojito? como, Eso es, devuélvete. Eso es como P6 más o menos, o en... sí, T6. Ajá, ¿qué es lo que aparece después? Devuelve. Bueno, 6 ¿Qué fue? ondas, pero esas ondas tienen de amplitud. Parece un uso de sueño, estoy muy loca. Eso podría ser un uso de sueño, pero miren, ¿dónde está? Está. Solamente en T6, occipital. No, en occipital. En occipital. Entonces, si eso en occipital es un paciente que no está dormido, es un paciente que está despierto. Sí. Eso se llama un ritmo dominante posterior y así se ve un ritmo dominante posterior. ondas alfa. Esas son ondas alfa que se ven. Entonces, probablemente cuando yo les digo que es un paciente que, si ustedes las cuentan ahí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 onditas. Entonces, es un paciente que tiene muy probablemente más de 8 años. Como habían dicho ustedes, que más de 8 empieza a aumentar de 8, 10, 11, que está despierto. Pero si ustedes se fijan, miren la otra cosa, miren qué está pasando con el otro lado. El otro lado no se ve igual, ¿o sí? No. ¿Cierto que no? Entonces algo está pasando en ese hemisferio. Y después, ¿cómo lo complemento yo? Porque en ese hemisferio, que en ese caso es el izquierdo o el derecho. El izquierdo. No, es el derecho. El derecho. El derecho es el bueno y el izquierdo es el que no tiene nada. ¿Sí ven ustedes la diferencia entre los dos lados? En la región posterior, comparen ustedes ese P3 o ese T5 con el del otro lado. Pero son muy distintos. Entonces yo digo, esos dos hemisferios son diferentes. Algo tiene que estar pasando y el que tiene un patrón normal, ¿cuál es? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. El derecho, ¿cierto? ¿Y el que tiene las descargas es el izquierdo o el derecho? ¿El izquierdo? Pues, ¿Dónde se ven más descargas? En el izquierdo, ¿cierto? sí. Entonces, en el izquierdo tengo más descargas y en el izquierdo tengo un patrón posterior que no es normal. Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Cuál está malo? El izquierdo. El izquierdo. Entonces, muy posiblemente yo tengo ahí una lesión estructural porque me está haciendo un cambio del patrón completo y aparte de eso, esa lesión estructural convulsiona. Me explico con eso, no todas las lesiones estructurales convulsionan. Yo puedo tener una ACV y no tener convulsiones, pero igual el ACV no hace que se me quite el hecho de que no convulsione, igual no me quita la hemiparesia. Y eso pasa con un coso de este. Entonces digo que eso probablemente es una persona que tiene una lesión occipital de características epileptiformes. ¿Por qué? Porque claramente los dos hemisferios son distintos.
¿Y cómo hicimos eso? Pues reconocimos que teníamos un patrón dominante posterior que se veía muy bien en el izquierdo, muy mal en el derecho. Perdón, muy bien en el derecho, muy mal en el izquierdo, ¿sí o no? ¿Cierto? Y aparte de eso, en ese izquierdo donde predominan las descargas, ¿sí? Obviamente aquí ustedes van a ver en la región posterior más o menos entre 1, SO1, se alcanza a ver un poquito, pero claro, es una lesión que muy probablemente es muy occipital y alcanza a contaminar el del otro lado. ¿Sí? Más o menos claro. Ujú. Sí, señor. Entonces es llegar y pararse y ustedes decir, oiga, este no se parece a este, ¿cuáles estoy yo comparando? Y esta diferencia de los que yo les mostraba, si ustedes se fijan, arriba sigue siendo izquierdo, abajo derecho, pero tiene como unos en la mitad, que son esos SO2, SO1, que son occipitales con un referencial, pero pues me está mostrando eso, precisamente la diferencia entre los dos lados. Entonces con este analizamos varias cosas, vimos un patrón de descargas, vimos un patrón normal, vimos un patrón anormal también en el mismo lado, ¿sí? Sí, en esta podemos ver pues las polipuntas, que son pues las puntas que hemos visto pues inicialmente, pero aparecen como en ráfagas, o sea, seriadas. Y pueden ir algunas asociadas a ondas lentas o pues estar solamente la ráfaga de las polipuntas. Creo que en el siguiente viene hay otras. Y acuérdense entonces que lo amplio que sea es el volumen. Esa no es la letra, lo importante es la letra. Esa pueda que sea muy grande, devuélvete. Entonces a uno le llama la atención esa grandotota que está en la mitad, Sí. pero realmente miren lo que está pasando antes. Miren que antes tengo una onda aguda, tengo una onda lenta y tengo una punta, ¿cierto? Mira al Sí. principio del círculo, el principio tengo una onda aguda, devuélvete un poquitico más adelante, más atrás, perdón, entonces, más hacia mi derecha. No, al principio, dentro del círculo, en esa misma onda, en esa donde estamos, ahí está, onda aguda, ¿sí o no? Esa es onda aguda, luego sigue una onda lenta, luego sigue una punta. Y si tú te miras, mírate arriba, una derivación más arriba, tengo otra punta con una onda lenta. Otra más arriba, mira, y ahí está. Entonces te digo, y esa es la mitad. Cuando uno mira eso, uno dice, probablemente el dipolo, es decir, el punto donde están saliendo las dos cosas, está en la mitad, porque descarga tanto para la que está arriba como para la que está abajo. Y eso me ayuda a mí a localizar. ¿En dónde está? Esa Punto frontal. temporal. Ajá, frontotemporal, pero miren que se va mucho, si usted la miran arriba, se va mucho más Sí, hacia central. Entonces yo puedo hacer un círculo diciendo, sí. oiga, si yo fuera a buscar una imagen, la lesión la buscaría en tal parte. Entonces frontotemporal más hacia la línea, más hacia central, porque el C4 también está ahí, el C4 de arriba también la tiene. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Pues es Eso es, par. Es para par, el ¿no? derecho. Es Sí, 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 tal derecho. cual. Eso es, súper bien. Pues estas son como otra pues, representación parecida a la anterior, pero pues está la punta onda, pero con dos o más puntas. Pero Ujú. pues es algo parecido pues como a la anterior. ¿Y eso en dónde está? Mm, en muchos lados. En todos lados. Entonces si yo veo que Está está en los dos, generalizada. sí, esa puede ser generalizada, a pesar de que a veces uno puede generalizar, es que todas tienen que ser iguales, pero no necesariamente tienen que ser así. Pero si yo tengo algo que está en el frontal de un lado, en el frontal del otro, en el temporal del otro, así sean de diferente amplitud, eso es generalizado. Ok. Otra vez, ¿qué fue lo primero que vimos en el anterior? ¿Cuál es el anterior? ¿Qué es lo primero que vemos en ese? En el que sigue, en el que sigue. ¿Qué es lo que más nos llama la atención más allá de las puntas? La actividad Eh, dominante posterior, ¿dónde está? está Ajá. temporal, Y sí, muéstrala donde está específicamente entre las dos puntitas. temporal Claro. derecha. Y temporal derecha, que esa debe ser probablemente el mismo que habíamos visto anteriormente.
porque es Ok, asimétrico y todo, ¿sí? sí. Pero ahí tendría descargas occipit, o sea, ahí tendría más o menos Pero es que miren que varietal. ese O no es uno de los que tenemos porque es OS1, que ese es un referencial. Entonces Ese miremos es los que el- son. Ese es un solo de referencia. o sea, eso es temporoparietal, ahí habría ¿Sí? ese. Ahí donde está sería más temporoparietal, que se va hacia atrás. Perfecto. Entonces, si usted Este se fija, también mire, tiene como, como más generalizado pareciera, Sí, sí, pero miren qué pasa con el izquierdo, no lo coge tanto, pero sí es mucho más generalizado. Si ustedes lo ven ahí, se ve más generalizado. Si ustedes se fijan, miren que tiene ese patrón como medio periódico y todo. Entonces, las que a mí me ayudan a aclarar que algo está mal ahí son más las que están centrales, FC3, F3C3, P3, porque las otras están más contaminadas por movimiento. Por ejemplo, F4, FP2, F4 están más contaminadas por músculo, pero las otras sí son muy ok. claras. Es un patrón periódico de punta con una onda lenta que no alcanza a tener tres ceros, sino que son más o menos. Ah, sí, sí alcanza tres ceros. Una, dos, tres, sí. Sí, sí, sí. Ok, Pero sí, más o menos la captamos, sí, sí o no. sí, sí, Se sí. siente hasta chévere, ¿no? Pues igual de o la anterior, digamos. Pues encontramos como algunos otros hallazgos electroencefalográficos como descargas pues típicas epileptiformes periódicas generalizadas, también periódicas lateralizadas o pseudoperiódicas. Las periódicas, creo que es la siguiente. Las periódicas lateralizadas, esas son puntas, polipuntas o ondas agudas que ocurren repetitivamente en frecuencias variables con periodos pues, de actividad de bajo voltaje o inactividad que se presentan más o menos cada 0.5 a 3 segundos y pues se pueden localizar en diferentes extensiones del hemisferio. Se asocian a veces con eventos pues, cerebrovasculares agudos pues descritos en adultos, pero en niños los podemos encontrar en encefalitis herpéticas, en hemorragias, en trastornos convulsivos crónicos, en hematomas subdurales o en algunas encefalopatías metabólicas. Y están relacionadas estos PLED con 80% de crisis convulsivas focales, más o menos en 80% de los casos. Si quieren, la Entonces, si siguiente. ustedes se fijan, ahí pueden ver puntas, punta onda lenta y sobre todo que está más de un lado. Si ustedes ven en la mitad, que desafortunadamente no se alcanza a ver bien, pero muy posiblemente sea central derecho lo que está medio libre. ¿Sí? Entonces yo veo una cosa, si algo tiene que estar pasando con ese hemisferio izquierdo, que se ve de esa manera como se está viendo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, mire qué diferencia tiene un artefacto que está pasando cada cierto tiempo, que tiene una morfología más o menos parecida, que no es todo desordenado, ¿sí? Ujú. La siguiente. Y este patrón pseudoperiódico son descargas generalizadas de puntas, polipuntas o de ondas agudas que se presentan de forma más o menos regular, seguidas de disminución importante de la amplitud del registro o de periodos de inactividad, también como el anterior. Se presentan en individuos en coma o asociado también a mioclonías que pueden aparecer o no de manera simultánea. Se observa pues en algunas encefalopatías hipóxicas severas, en panencefalitis esclerosante subaguda y en encefalopatías tóxico-metabólicas pues también se pueden encontrar. Entonces súper feo porque miren cómo se pierde todo el trazado que tiene de fondo, no tiene ninguna otra cosa más, sino que hace esas ondas y después se queda plano esas ondas y después se queda plano, y eso le habla a uno de que las cosas que están pasando ahí son feas, y de hecho los nombres que tú mencionaste, pues son de patologías neurológicas graves. Buenas tardes, yo soy Angélica Rodríguez, residente de la Universidad del Rosario. Digamos que ya viendo las ondas o las morfologías patológicas, vamos a ver cómo o con qué los podemos confundir, que son los artefactos.
¿Qué son los artefactos? Son señales registradas durante un estudio electroencefalográfico que no corresponden a actividad cerebral. Tenemos 2 puntos claves. Primero, que la actividad que se genera en el cerebro tiene un campo de distribución que se irradia a electrodos vecinos, que era lo que veníamos hablando. Por lo tanto, cualquier actividad de amplitud media a alta que aparece en un solo electrodo, usualmente pues no va a corresponder a actividad cerebral. Por ejemplo, ahí vemos que más o menos hacia F4 vamos a tener unas ondas o una actividad que no se ve reflejada en los otros electrodos o que no se ve reflejada en los otros sectores y por lo tanto podemos pensar más que se trate de un artefacto. Antes de cambiar eso, ¿qué vimos todos en esa imagen, en ese estudio? ¿Qué vemos todos que sobresale ahí? Usos de sueño. No, actividad dominante posterior. Mira, okay. Acuérdense el sitio donde está. Miren dónde está y si te das cuenta son occipitales, los usos son más frontales y centrales. Y este tiene una particularidad que los usos se producen cuando los ojos se cierran. Y resulta que estas ondas grandotas que ven ustedes ahí debajo del letrerito que dice Close Eyes, arriba hay un letrero negro que muy probablemente dice ojos cerrados o ese letrero negro. Esas ondas que ustedes ven debajo de eso es movimientos oculares que se producen cuando yo cierro los ojos. Entonces, claro, el paciente cierra los ojos y ¡pum!, inmediatamente aparecen esos con esa actividad dominante posterior que ustedes ven ahí. ¿Sí? Entonces el paciente está despierto, probablemente quedándose en somnolencia, cierra los ojos y aparece esa actividad que ustedes ven ahí. Actividad dominante posterior. Acuérdense de la localización. ¿Y eso es por qué sé que son los ojos? Porque están en donde se deberían ver la actividad eléctrica de los ojos, que es en frontal. Entonces, es lo que vemos ahí. Pero entonces, sí, yo creo que cuando todos lo vieron, dijeron, eso me suena. Y eso les suena, acuérdense, y todos contestaron de una, usos de sueños, pero busquen muy bien dónde están localizados. Los usos de sueños son frontales y centrales, la actividad dominante posterior es posterior. Ok, listo. Igual si lo confunden, digamos, no hay problema porque las dos son buenas. Pero pues procuren no confundirlo. Listo. Un segundo punto importante es que una actividad repetitiva, rítmica o intermitente que aparece al mismo tiempo en áreas del cerebro no relacionadas, pues puede corresponder a un artificio que en algunos casos puede confundirse con actividad ictal. Se debe tener en cuenta que la actividad ictal tiene una dispersión lógica que se hace en zonas adyacentes y no áreas distantes o que no son homólogas, que era lo que veníamos hablando. Entonces, por ejemplo, vemos ahí esta actividad rítmica intermitente que hace parte más de un artificio. No sé si el doctor nos quiere explicar algo más. Perfecto, una distribución lógica que ustedes se fijan, miren que si yo lo miro en las partes centrales, que son las que se ven ahí arriba, pero luego veo una que es igualita hacia las partes posteriores que es abajo, y yo digo, pues, ¿cómo voy a tener algo de esa manera en esos dos sitios y me respeta la mitad? ¿Por dónde está viajando esa onda de descarga finalmente si ya tiene que pasar por la mitad para llegar atrás? ¿Sí? Entonces deja libre como esa mitad y se representa atrás. Entonces a eso se habla con la distribución que tenga, que sea lógica en los artefactos. Y no son los artefactos, sino las cosas que no lo son. Siempre tiene que ser una distribución lógica. Ok. Entonces esos son como los 2 puntos claves que tenemos para los artificios. Ahora, ¿cuáles son los artificios? Se van a dividir en fisiológicos, pues que se van a producir en alguna parte del cuerpo, que son los que aparecen ahí, que ya los voy a explicar un poco mejor, y los no fisiológicos. Entonces, entre los fisiológicos tenemos los 2 más importantes, que ya vimos algo de eso, que están los movimientos oculares. Si quieres el siguiente, los movimientos oculares, que estos se van a dar porque la córnea respecto a la retina crea un potencial diferencial. La córnea es positiva respecto a la retina, lo que cambia el registro electroencefalográfico y por lo tanto pues se va a reflejar en el trazado. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Se puede encontrar un artificio de amplitud alta y fácil de reconocer que va a afectar los electrodos, principalmente los frontales. FP1, 2, F7 y F8. Ahí podemos ver pues estos movimientos oculares repetitivos que se van a reflejar ahí en la actividad. Ahí se ven, sí. Si quieres el siguiente. Espérate un segundo y devuélvete.
Y después de eso ustedes ven esto que se ve ahí como que se mueve un montón, entonces muy probablemente cierra los ojos y hace movimiento que es movimiento muscular. Acuérdense, esas lineecitas pequeñitas y todo eso como tan pegado, el músculo descarga una frecuencia muy alta y por eso se ve de esa manera. Y por lo general cuando me dicen, uy, yo lo vi convulsionando un montón y tiene un montón de descarga, siempre me hablan de movimientos de artificio muscular. Ok. Aquí vemos otra imagen en la apertura y cierre ocular con el parpadeo que se puede reflejar pues, en estos electrodos frontales. Entonces, apertura y cierre, que lo que podemos ver ahí ya no hay tantos movimientos musculares. ¿Y alguien vio la actividad dominante posterior? Y la Jajaja. actividad posterior. ¿Sí o no? Sí, 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 Súper sí se bien. ve. Cerró los ojos y apareció la actividad dominante posterior. Súper bien. Y acá vamos a ver un artificio por parpadeo a repetición. O sea, el paciente está parpadeando constantemente. Y podemos ver pues este tipo de artificio con las ondas frecuentes y hay algo también ahí de movimientos musculares con esas ondas agudas que las vamos a ver ahorita más adelante. Y bueno, entonces acá tenemos ya lo que nos está explicando el doctor, que es la actividad muscular, que se da principalmente por los músculos frontales y temporales. La actividad muscular junto con los parpadeos o los movimientos oculares, pues van a ser los dos artificios más frecuentes que podemos encontrar. Esta actividad muscular es corta, como vemos ahí las ondas pequeñitas, y tiende a aparecer de forma repetitiva. En algunas ocasiones pues se puede confundir con características de punta, sin embargo, pues la actividad muscular como la vemos ahí es más rápida, repetitiva, como más frecuente. ¿Cómo podemos mitigarla un poco? El técnico puede decirle al paciente que, o nosotros, pues obviamente si lo estamos viendo, que abra un poco la boca y relaje la mandíbula y ya cuando se trata pues este artificio pues tiene que mejorar estas ondas como con esta relajación. Y todos lo vieron, ¿cierto? ¿Qué había que ver ahí? Además del artefacto muscular. Eso es. Y arriba también. Entonces, entre los dos artefactos musculares, la actividad dominante posterior. Súper. Bueno, digamos que otro de los artificios pues va a ser el movimiento de la lengua. Lo que pasa con la lengua es que tiene en su punta una polaridad negativa y en la base una positiva. Entonces, el movimiento continuo produce un artificio principalmente en los electrodos frontales, que en ocasiones parece una actividad lenta. Esta actividad pues, se puede confundir con la actividad delta frontal intermitente. Ocasionalmente este artificio puede aparecer en los electrodos temporales y por eso es importante pues, que el técnico esté registrando los movimientos continuos de la lengua del paciente. Si tiene alguna duda, lo que recomiendan es que se le puede pedir al paciente que repita el trisílabo la varias veces y pues lo vamos a ver reflejado pues digamos que en los movimientos, en los electrodos, en el trazado. Y ahí vemos pues toda la actividad de la lengua. No sé, doctor, si quiere decir algo más. Otro de los artificios es la deglución. La deglución va a producir un artificio consistente en actividad rápida, como vemos ahí es como de actividad muscular, de corta duración que va a afectar pues todos los electrodos y con frecuencia se puede acompañar por movimientos de la lengua. Entonces ahí vemos que eso se trata más como de deglución. Entonces, estos artificios que son como movimientos musculares. Y acá yo con el anterior puedo asumir una cosa, devuélvete otro. Que probablemente lo que estaba comiendo era rico porque aparte, el que sigue, porque aparte de que deglute, cierra los ojos y aparece actividad dominante posterior. ¿Sí o no? Okay, pues, sí. Entonces, asumo que lo que estaba comiendo era suficientemente rico como para que cerrara los ojos y disfrutara un poquitico para que apareciera eso. Ven, hasta uno puede interpretar qué come la gente con el electroencefalograma, Las ¿sí? Lo sensaciones. maravilloso que es. Y este es otro electroencefalograma en el que podemos ver deglución. Digamos que acá el paciente ya estaba comiendo, pues no solo saboreando, pasando algo, sino comiendo una comida pues copiosa.
Mire, Y ese vemos mírenlo muy bien porque ese es el que ustedes pueden confundir fácilmente con descargar. Ustedes ven eso y dicen, uy, eso se ve muy feo. O sea, sea lo que sé que está pasando ahí, se ve muy feo. Y a veces a mí me aparecen esos patrones y yo pongo el video, como bien se a veces el video está comiendo bien, fresco. ¿Sí? Pero se podría confundirse porque mire que tiene la puntos. periodicidad, porque hace una aparecen con una periodicidad y luego, sí, entonces por eso ese podría confundirse. Ujú, ujú. También los pacientes con defectos óseos, los pacientes que tienen cirugías en el cráneo y en las zonas adyacentes que aumentan la cantidad y la amplitud de la actividad beta. Y en ocasiones pueden dar apariencia de puntas, que ahí la podemos ver. Y unas punticas pequeñitas que se ven abajo intermezcladas con esa actividad alfa que aparece. Ujú. Entonces, obviamente si yo no tengo un hueso, pues esas ondas se van a ver mucho más marcadas porque el hueso finalmente me hace como esa ventanita que se pierde. Sí. Otro de los artificios es el electrocardiograma. Puede producir un artificio frecuente en los montajes, sobre todo los referenciales hacia las orejas, pero también se puede observar en los montajes bipolares, especialmente en personas que tengan el cuello corto. Este artificio pues se va a reconocer con facilidad por la periodicidad que presenta y esto lo mostró el doctor Juan David en uno de los electros que nos mostró en la charla, y es que tiene simultaneidad en el tiempo con el complejo QRS del electrocardiograma. En algunos casos es dado por la onda R del complejo QRS y se puede registrar como una onda de baja amplitud que incluso se observa en montajes bipolares y aparece como una onda positiva en los electrodos posteriores. Algo importante y en el que de pronto uno lo puede ver más fácil es en el diagnóstico de muerte cerebral o encefálica, en el que nosotros podemos apreciarlo fácilmente debido a que durante este tipo de estudio se emplea una sensibilidad muy baja y por lo tanto pues podemos verlo reflejado mucho más fácil. Y pues ahí no está el electro abajo, mentira, sí está el electro abajo, perdón, y podemos ver acá cómo pues se va a reflejar cada una de las punticas hacia el electroencefalograma. Ok. Los otros artificios pueden ser artificio por pulso, artificio por marcapasos, como lo podemos ver ahí, se puede ver la espiga y pues básicamente funciona similar a cómo funciona el electrocardiograma. También otro artificio puede ser el siguiente, los movimientos de la cabeza que se pueden ver principalmente en los electrodos occipitales. También de los problemas artificios que podemos ver es el sudor, porque se altera la impedancia de la piel y por lo tanto pues va a alterar las ondas. Otro muy importante puede ser el artificio por temblor, pues lo describen un poco más en los pacientes con Parkinson, pero pues pacientes que estén temblando, frío o cualquier otra cosa nos puede generar este tipo de artificios. Pues como los vemos ahí, que son ondas irregulares. Y los no fisiológicos, que pueden ser, eso también lo mencionó algo el doctor en la charla, el electrodo suelto o con inadecuado contacto, la corriente de 60 Hz, que vi que depende también de Norteamérica y algunos países de Norteamérica, en los lugares en los que se ve la corriente de 50 Hz. Puede estar presente en un electrodo en mal contacto. El artificio por fotoestimulación, que pues se ve cuando se quita la fotoestimulación, y otros artificios no fisiológicos como aparatos eléctricos, ascensores, camas eléctricas, teléfonos, muñecos de batería, tocar los electrodos, caminar junto al paciente o las máquinas ECMO, diálisis, todo lo que nos está contando el doctor, que pues tendríamos que ver que se refleja con esa misma periodicidad. Y ya. No sé si alguien más tenga alguna punta. Bueno, Angélica, mil gracias. Muy gracias a todos por el taller. Creo que fue muy provechoso, muy interesante. Juan, nuevamente, muchas gracias. Casey.
Creo que hemos aprendido un yo poquito más con el taller que con la charla, realmente, muchachos, muchas veces porque aprendí más con la charla que con el taller que con la charla misma, ¿sí o no? Así es. Sí, Casey, sí, sí. profe, para compartir, ¿me escuchan acá? Hola. sí, ahí te oímos, te oímos. Profe, para terminar de complementar la parte y aprovechar el espacio, para compartir la parte de los usos de sueños, para que nos llevemos eso todo como completos para la casa. Yo tengo acá las imágenes en una presentación, son 3 rapiditas Dale, para muéstralas. que... Un segundito acá. Para que todos nos llevemos ese concepto y Y aprendamos cuando a lo vean se identificar alegren. eso. Aquí. Bueno, aquí en circulito, pues principalmente pues sabemos que este es un estudio que el niño por lo general es un niño más de 3 meses o ya pues en sueño, y vemos cómo en los circulitos se dan esas ráfagas de frecuencias rápidas que principalmente se dan en regiones centrales o centroparietales, que lo diferenciaría principalmente de las otras alteraciones que habíamos visto en la parte previa. Esto sería entonces los usos de sueños. Hola. Y eso que es, está difícil porque el trazado está hecho en una velocidad mayor, entonces se compacta mucho. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes los busquen, van a ver que con una velocidad que le pone uno de 30 milisegundos, se ve un poquitico mejor, por eso está más compacto, está por ahí a 15, 14, pero son así. Listo. Y la parte, pues, de las ondas agudas o vértex, pues son estas elevaciones que se ven acá en la flechita. Déjenme mirar acá. Pues son positivas y se dan principalmente en la primera fase del sueño. Pues vemos acá la flechita. Llamadas ondas agudas de vértex o flechas. Que parece como si fuera una punta, ¿cierto? Entonces podemos confundirlos con una punta, pero si ustedes ven la localización, si es central de ambos lados y como muy amplia, si uno dice, oiga, ¿cómo puedo tener yo un C4 y un C3 y en la mitad no pasa nada y ser tan amplias? Y esa es una recomendación que yo siempre hago, y es que si ustedes tienen algo que podría ser normal, déjenlo como normal. Sí, si lo que ustedes ven parecería normal, déjenlo como normal. Finalmente, si es algo normal, en algún momento va a cantar. ¿Sí? Entonces, pero ahí se ve. Podría ser una descarga, cualquiera dice es una descarga, pero entonces yo miro dónde está y me di cuenta que es central, sí, una distribución lógica, claramente, porque son patrones que aparecen en esa zona, porque así es, eso no se sabe por qué es, pero tiene esa distribución. Y pues las características del complejo ya capa, entonces pues son unas ondas lentas bifásicas caracterizadas por una descarga lenta negativa y una amplitud elevada, pues con una pequeña deflexión que acá vemos positiva. Entonces principalmente eso para que comencemos a ver las cosas normales y ahí poquito a poquito. Entonces ese complejo K es como juntar todo. Yo junto una onda de vértex con un uso de sueño y las pego todas y eso me da un complejo K. Eso es como más o menos el resumen. Listo, era eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, ustedes Juan, muchas nuevamente, gracias. muy chévere, muchas gracias por tu apoyo durante todo el módulo, ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho. Obviamente sigues invitado a seguir en las charlas. El próximo módulo vamos a empezar desde farmacología, entonces todos invitados el próximo miércoles. No, muchas gracias a todos por la invitación y pues ustedes saben cualquier cosa siempre con mucho gusto, con la mejor intención. Mala memoria, pero buena intención, como digo yo.